La verdad que felices de poder compartir y sobre todo quiero felicitar a cada una de ustedes que sacaron el ratito para estar aquí en Mujeres del Centro, este lugar que también nos llena de bendición los martes, los domingos y cuando hay actividades tan especiales como estas que nos hacen crecer, sobre todo como mujeres. Así que yo quiero que ustedes se den un fuerte aplauso porque están aquí, porque les vamos a dar herramientas para ser mejores personas, mejores mujeres. Así que ahora estaba viendo parte de la información que ya ahora es científica, ya tiene base científica. Los hombres hablan solamente 7,000 palabras al día. Las mujeres hablamos 20,000 palabras al día, para que lo tengamos ya un poco más tangible de lo que nosotras conversamos. 20,000 o más. En mi caso yo creo que hablo más de 20,000 palabras. Pero qué importante el versículo que está en la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí es donde tenemos que aplicar y tener cuidado con lo que vamos a expresar. Decirlo, pero de una forma asertiva, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y por supuesto, qué bueno que tenemos a nuestro especialista, el doctor Mario Machado. Él es máster en psicología, máster en ciencias de la religión y orientación familiar, es miembro del Colegio Profesional de Psicólogos en Costa Rica, terapeuta individual y también grupal, expositor a nivel nacional e internacional, educador en diferentes universidades estatales y privadas, además de las instituciones eclesiásticas. Y en la actualidad es profesor de la Universidad Americana, de la UAM, y autor del libro Etapas en el Desarrollo del Joven, que fue publicado en 1992 justamente por Sociedades Bíblicas. Así que, don Mario, un gusto compartir con usted el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de empezar esta conversación, por ahí tenemos diferentes micrófonos y quisiera saber qué, por ejemplo, hablamos las mujeres siempre. Ustedes ven que ahí hay unos rotulitos que están vacíos, o vamos a llenarlos con las cosas que ustedes nos dicen. Este que está aquí, hay múltiples conversaciones ahí, y aquí cuando uno toma café con una amiga, así como lo decía ahora la psicóloga por ahí, Matthew, ¿verdad? ¿Perdón? Mercedes, pero tu apellido. Edwards, muy bien, perdón, más bien le cambié el apellido. Siempre hablamos igual, más cosas. Vamos a hablar tal vez de que estamos un poquito mal en materia sentimental y necesito desahogarlo con mi mejor amiga, y terminamos hablando hasta de la ropa que quisiéramos comprar, o del maquillaje nuevo que tenemos, o de múltiples cosas, de los bebés en la casa, o de los futuros bebés que queremos tener. De muchas cosas terminamos hablando. Así que le vamos a poner conversación a estos momentos cuando conversamos. Y yo quisiera, ¿a dónde están los micrófonos? Aquí. Bueno, a ver, que alguien me levante la mano y que me pueda decir de qué hablamos las mujeres. ¿Hablan las mujeres? Sí, más de 20,000 es el promedio, pero son muchas palabras las que tenemos diariamente. ¿De qué hablamos? A ver, ¿alguien por ahí? Ok, acercamos el micrófono por aquí. De los maridos, me están diciendo. De los hijos, ¿de qué más? Por aquí. De las cosas que Dios hace en nuestra vida. De los partidos. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? De las recetas, claro, los tips de cocina. De las familias. ¿De qué más? Del peso también. De las modas. Del oficio. Ay, sí, que en la casa nunca terminamos de hacer las cosas. Del trabajo. Del trabajo. ¿Qué más? De moda. De moda. De la vecina, no, qué feo. De dietas. De las famosas dietas. De ropa. De ropa. Mira qué divina se te ve esa blusa. ¿Dónde la compraste? De los proyectos. De los vecinos. Ay, cómo hablan de los vecinos. De los sueños, que todo se hace en realidad. Del cabello. Del cabello, sí. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, del cabello, se nos puede ir una hora hablando del cabello, ¿verdad? ¿Qué más? De zapatos, ay sí, que son divinos. De las botas, yo es que soy fanática de las botas, como pueden ver. De los bolsos. De los bolsos. ¿Qué más? Del gimnasio. De los sentimientos. ¿Qué más? Del maquillaje. Maquillaje. Ajá. Perfumes. Perfumes. ¿Qué más?
¿De precios de qué? De la vida, todo. Y ahorita va a subir la gasolina casi que 43 dietas. colones, de dietas. Películas. Películas, de los tiempos, de las bendiciones, Del trabajo. ajá, de la salud, De los recuerdos. de los recuerdos, qué lindo, nadie había dicho eso. ¿De qué más hablamos las mujeres? De cuando estábamos pequeñas. Esa frase, ay, es que ya no Del es como periodo antes. menstrual. Ay, del periodo menstrual, Por acá, ajá, por acá, Vicky, de la naturaleza, ¿de qué más? de las plantas de la casa. A mí no me pega ni una, que alguien me pase porque todas se me mueren, todas se me marchitan. De la menopausia. De la menopausia, exacto. De esos calores, ¿sí? ¿Qué más? De los collares. Los collares. De las mascotas, qué lindo, que ya son parte de nuestra Yo familia. en lo personal no me canso de darle gracias a Dios de lo que ha hecho en mi vida desde el momento que llegó a mi vida. Qué Lo que linda. Dios ha hecho en su vida. Excelente, muy bien. De los tintes, de Oiga las aquí. canas. Oiga aquí, Vicky, ¿De cuándo? Nuestras experiencias. De nuestras experiencias, qué lindo. ¿De qué? De cuando nietos. nacieron los hijos, de Bueno, los bueno. nietos, los nietos, de los partos, de todo la tema. cesárea, Realmente de las estrías. para las mujeres no hay un fin en los temas, somos tan amplias que todo tema es bueno. Qué lindo, sí. Evangelizamos, hablamos del Señor. Así es, también. Y esto es muy importante porque a través de nuestro comportamiento, ahora me gustó mucho lo que decías, hay personas que no saludan y eso también es demostrar de lo que llevamos dentro, de nuestra seguridad, de cómo nos expresamos. Y yo creo que en ningún momento un saludo te va a hacer menos persona, más bien te va a enriquecer. Y es muy triste porque muchas veces pasa en nuestro trabajo, aquí mismo en la iglesia, que quizás vemos a alguien y sabemos que está en X lugar y pasamos y sonreímos y esa persona no sonríe. Bueno, por lo menos yo cumplí por saludar, pero eso demuestra mucho de lo que llevamos dentro. Y vamos a preguntarle justamente al doctor Mario Machado, ¿por qué es que a veces nos cuesta tanto expresarnos? ¿Qué tan importante es la historia de vida que tenemos en nuestra familia? Porque a veces esos patrones se repiten. Me gustaría comenzar con un versículo que está en Proverbios capítulo 17 y verso 22, que dice que el corazón alegre es medicina, pero que el espíritu triste enferma hasta los huesos. Eso es muy importante porque a veces podemos hablar mucho, pero con a esa abundancia de palabra estamos ocultando cosas. Y a veces puede ser que se hable demasiado, pero no se habla de lo que se tiene que hablar. Entonces, una de las cosas que sí se tienen que hablar, tanto hombres como mujeres, es de las emociones, de los sentimientos, de lo que duele, de lo que están sufriendo, ¿verdad? Entonces, a veces tapamos ese dolor con muchas palabras, ¿no? Entonces, eso es muy interesante tenerlo presente porque a veces nuestra historia está muy cargada de una energía de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Y nos ponemos máscaras, un personaje, de ahí viene el término persona. Persona significa máscara, ¿verdad? Un personaje que actuamos, ¿verdad?, ante los demás. Entonces, a veces tenemos que sacarnos esa máscara y abrir el corazón para poder realmente exteriorizar sentimientos y emociones que necesitan ser sacadas, ¿verdad? Ahora, cuando en nuestra familia, nuestro papá o nuestra mamá no nos han dado espacio para comunicarnos, sino es tragar, tragar, o hemos visto, por ejemplo, a una mamá que todo se lo traga, a un papá explosivo o al revés, o una mamá explosiva y un papá que todo se lo traga, entonces yo opto por mejor tragarme todo y no decir las cosas. ¿Cómo hago para romper ese círculo, para poder ser libre y expresarme
con lo que siento, que al final son mis sentimientos, lo que me va a hacer sentir bien o mal. Bueno, en la terapia uno ve continuamente personas, yo trabajo mucho con adolescentes, pero adolescentes, la segunda adolescencia o adolescencia tardía y adultos, ¿verdad? Entonces, uno ve mucho en la terapia el efecto de no poder comunicar, ¿verdad?, las emociones, y eso viene de la misma infancia. ¿En qué lo vemos? En muchas cosas, no solamente en trastornos emocionales, sino en trastornos psicosomáticos. Las enfermedades físicas, ¿no? El cuerpo habla, ¿no?, lo que nosotros callamos. ¿Cómo? A través de las enfermedades. Es muy importante que nosotros oigamos nuestro cuerpo, cada dolor que tenemos, cada enfermedad, porque en lugar de una maldición, a veces esa enfermedad es una bendición porque nos está hablando de algo, nos está llamando la atención, que por favor oigamos nuestro mundo interior. Entonces, por ejemplo, puede venir una persona que tal vez ha sufrido asma desde su infancia y tal vez fue ese niño o esa niña atrapada en medio de un conflicto de pareja, que tal vez ese niño o esa niña tuvo que hacerse cargo de dos adultos, entre comillas, ¿no?, que siempre peleaban, ¿no?, y que tapaban las cosas, y que aparentaban y recurrían a ese niño o esa niña como el hijo candado, por ejemplo, ¿no? ¿Viste lo que me hizo tu papá? ¿No? Ve y dile a tu mamá, ¿verdad? Entonces, ese niño o esa niña está atrapada. Entonces, no es raro encontrar gente que sufre asma emocional, por ejemplo, ¿no?, que lo que está expresando con su cuerpo son años de angustia, de peso, que viene soportando de la misma infancia y que siendo ahora adulto se ha ido materializando cada vez más, por ejemplo, una enfermedad tipo pulmonar, asmática, que se asfixia, ¿no? Tal vez en la infancia era una niña o un niño que se asfixiaba por el ambiente de familia, por lo angustiante del ambiente de familia, por ejemplo, ¿no? Y así podemos mencionar muchos otros tipos de enfermedades que son expresión de lo no dicho, de un dolor tal vez que no se ha trabajado como se ha tenido que trabajar. Ahora, ¿cuáles son esas señales que no estoy expresando lo que debería expresar para sentirme una mujer libre y sobre todo para dejar esas enfermedades que muchas, como lo está diciendo, son a raíz de emociones oprimidas? Bueno, puede ser, por ejemplo, trastornos emocionales como puede ser la depresión, ¿no?, o algún tipo de trastorno del ánimo. La depresión es uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, la parte anímica. También puede haber un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, ¿no?, no sé, con algún tipo de sus diversas manifestaciones, ¿no? Pero también, repito, puede ser la parte somática, las enfermedades físicas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a veces a callar un poquito, ¿verdad?, el cerebro, la voz, los pensamientos que están tratando de tapar el dolor, hacer un poquito de silencio y oír nuestro interior. Porque repito, muchas veces con hablar demasiado lo que estamos haciendo es ocultar, escapar de nosotros mismos. Tal es así que en la espiritualidad y en la psicología se trabaja el asunto del silencio. Hay personas que no soportan el silencio. Blaise Pascal, un famoso teólogo y científico francés, filósofo también, decía que los males de la humanidad radican en que las personas no saben estar solas, en silencios y quietas. Estar quieto, en silencio y solos. Hay personas que no soportan eso. Necesitan estar hablando, haciendo cosas, ¿no?, escapando de sí mismo continuamente. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, que ya estás muy cansada, muy agotada, ya sea por una enfermedad emocional, un trastorno emocional, inclusive que quieres tapar con jerga religiosa, ¿no?, con mucha jerga religiosa, haz un alto, ¿no?, y comienza a escuchar tu interior. ¿Qué dice tu corazón? Para poder hablar en el silencio con Dios, ¿no? Porque a veces buscamos mucho a las personas para hablar. Y yo creo que la terapia
para mí ha tenido éxito cuando la persona ya no lo necesita a uno, sino que aprende a buscar en la soledad una respuesta frente a Dios, ¿verdad? Ahora, si lo ponemos en materia cotidiana, porque a veces nos cuesta mucho, entre tantas palabras que decimos las mujeres, ustedes son más básicos, 7,000 aproximadamente. Por ejemplo, quedamos en que mi esposo tenía que sacar la cita para llevar al pediatra al bebé y entre sus múltiples tareas se le olvidó. Y digamos que se me empieza a subir el apellido. ¿Cuál sería la mejor manera para evitar un conflicto de pareja con algo que al final ya no pudo ser? La cita ya no se hizo, ya no se sacó, ahora hay que esperar una semana más para ver al pediatra. Pero ¿cuál sería mi forma de reaccionar sin enojo, actuando asertivamente para poder buscar una solución? Porque a veces explotamos, ¿cómo que no lo llamaste? Tenías… Y salen incluso otras cosas, que mira, y es que lo mismo pasa, dejas los zapatos tirados, siempre lo mismo. Entonces salen un montón de cosas cuando era solamente una que no hizo la cita al pediatra, por ejemplo. Claro. El problema es que también a veces la mujer, por la socialización, va aprendiendo a crecer con miedo y con temor. Y es muy común oír a las mujeres decir, por ejemplo, es para no hacer problema, para no generar problema en la pareja, para no generar problema con mis padres, o para no tener problema con mis hijos. Mejor no digo nada, o mejor lo hago yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero desde niña la mujer aprende a no decir lo que siente, ¿verdad? A no expresar su sentimiento con asertividad. Si el esposo se olvidó de sacar la cita, por algo se olvidó. Eso es interesante, ¿verdad? Sí, pero muchas veces no lo vemos así. Nadie se olvida de una cosa así por casualidad, ¿verdad? Nadie se olvida de un aniversario, de una fecha, porque si no más. Siempre hay un porqué. Algo me dice. Aprende a leer en la vida, ¿verdad? Aprende a leer. ¿Qué será? ¿Por qué se olvidó mi esposo? ¿No? Pero no solamente se olvidó de la cita, es que se olvidó de un montón de cosas también. Entonces tal vez eso de la cita la hizo estallar, porque viene guardando de mucho tiempo el no poder hablar con asertividad. Asertividad significa entonces, como dijeron las compañeras, poder expresar las emociones, cómo me siento, pero para poder decir cómo me siento tengo que estar en contacto con mi interior, porque si yo no sé cómo me siento, me trago las cosas en cualquier momento, o me deprimo, me voy hacia adentro, me deprimo, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada, y me comienzo a enfermar, ¿no? Lo no dicho te puede enfermar, ¿no? La amargura, el dolor, ¿no? O estallar en forma desmedida. Y se establece un círculo, ¿verdad? Se establece un círculo. La mujer a veces pierde el control, habla demasiado y el hombre escapa continuamente. Y pasan los años y ese es la misma transacción. ¿Y qué es lo que sucede? La mujer en su impotencia va de a poquito enfermándose más por dentro, ¿verdad? Porque como no puede expresar con asertividad, entonces tiene que, en primer lugar, conocerse a sí misma. ¿Qué siento yo? ¿Cómo me siento ante el vínculo con mi esposo? ¿Verdad? Porque si es una vez cada tanto, bueno, no hay problema, pero si es repetido, que yo me siento como mujer desoída, yo siento que no me escucha, ¿verdad? Que siempre tengo que hacer las cosas yo, ¿verdad? Mujeres grandes, de muchos años de matrimonio, que tienen que andar repitiendo al esposo después de más de 20 años, junte las medias, no deje las cosas tiradas, sea ejemplo para sus hijos. Después de tantos años, hay algún problema, yo creo, ¿verdad? En ambos, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué pasa? ¿Cuántas mujeres solteras hay aquí hoy? Ok, esta es otra situación que ocurre. Tenemos una pareja, este es un ejemplo de lo que puede pasar incluso en el noviazgo. Llevamos 5 años, 4 años, o 3, o 2, o a veces 1 y medio es suficiente para tomar la decisión de casarnos. Pero nos da miedo incluso hablar de este tema. Estoy clara, quiero formar una familia, pero ¿cómo se lo digo? Es que si se lo digo y luego me deja, nos da mucho miedo. O incluso empezamos a salir con alguien y ya yo hice una lista de las cosas que quiero, del hombre que quiero tener a mi lado, pero es que si le digo, y es que está tan guapo, y es que luego se va,
¿cómo hago para hacer valer lo que quiero en mi vida, que al final también son mis emociones, que pueden afectar mis sentimientos? Es muy importante entender que eso ya sería algo más espiritual, ¿no? A veces hay una distorsión del sentido de la felicidad. Muchas veces pensamos, hombres y mujeres, que obteniendo ciertas cosas seré feliz. Entonces ponemos la mirada para lograr la felicidad en una pareja, ¿no? Al tiempo ponemos la mirada en el divorcio, ¿no? Primero necesito una pareja, luego necesito divorciarme para ser feliz. Necesitamos entender ya a nivel espiritual que ninguna persona no va a ser feliz. Ningún recurso material nos va a hacer feliz. Si no estamos claros en eso, vamos a andar siempre con miedo en la vida. Miedo de perder lo material, miedo de perder a esa persona, ¿verdad? Miedo de perder. A veces le digo a las personas que vienen angustiadas porque precisamente no saben cómo lograr que esa persona le diga que sí, por ejemplo. Le digo, detente un momento y medita. No sea que Dios te esté hablando, ¿verdad? No sea que se cumpla lo que tanto deseas. Ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Y después te vas a arrepentir de que se cumplió lo que tanto deseabas. Entonces, antes que nada, medita, pregúntale a Dios, ¿verdad? Si realmente es lo que tú estás necesitando para ser feliz. ¿Verdad? Porque a veces viene como una obsesión. Yo quiero este hombre, yo quiero este muchacho. ¿Estás segura tú? ¿No? Porque se puede cumplir tu deseo y después no vas a saber cómo salir de ahí. Tienes que tener mucho cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Por eso siempre le aconsejo, sobre todo a las mujeres, aprendan a ver detrás de las apariencias, aprendan a oír detrás de las palabras que le dice un hombre, sobre todo cuando anda en son de conquista, ¿no? Aprendan a discernir, no se cieguen, ¿no? Porque a veces es simplemente yo quiero a este muchacho, yo quiero casarme con esta persona, pero luego dicen, es que cuando éramos novios era otra cosa, ¿verdad? Y yo he visto, lamentablemente, dentro del ámbito evangélico, matrimonios que duran 1 año. El récord que yo tuve de una paciente que el matrimonio duró 1 mes. Y yo se lo había dicho, medita y piensa lo que vas a hacer. Porque te veo muy obsesiva, piénsalo, ¿verdad? 1 mes duró el matrimonio, ¿no? Y yo quiero casarme, ok, ¿no? Cásate, ¿no? Pero debemos tener ese tacto, ese cuidado, ¿verdad? De saber realmente, de tener una paz interior acerca de lo que vamos a hacer y ser francas, sean francas con la persona, sean sinceras, lo que ustedes sienten, ¿verdad? Si a ustedes les da miedo en el noviazgo decir lo que sienten por temor a que se vaya a romper la relación, ¿qué va a pasar en el matrimonio entonces? ¿Cómo ordenamos nuestras palabras para que lo que vaya a salir por nuestra boca sea lo adecuado en cualquier situación? Si nos toca hablar con un jefe, si algo no nos gusta, como ahora lo planteaban, alguien se nos coló en la fila y ¿cómo le digo? ¿Cómo hago para que mis palabras tengan el tono adecuado y sean las adecuadas para obtener una respuesta positiva? Incluso cuando conversamos entre las mujeres, que a veces hay mucha tendencia, entre las mujeres hay más rivalidad que entre los hombres. Las compañeras de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo logramos? Es muy importante aprender a controlarse, a no ser reactivo. A veces la mujer es muy reactiva, bueno, no solamente la mujer, pero me refiero que hay mucha reactividad emocional, ¿verdad? Requiere un poco de práctica, un poco de experiencia, un poco de ejercicio, pero hay que aprender a respirar, a serenarse antes de hablar. Cuando vas a decirle algo a tus hijos, ¿verdad? A tu esposo, a un jefe,
respira, cálmate. Trata de unir la mente con los sentimientos. No hables nosotros decimos de la amígdala. La amígdala cerebral son unos centros que controlan la pasión, ¿verdad? Y las emociones. Entonces, hablar de la amígdala es reaccionar. No, tenemos que poner el filtro de la razón, ¿no? Y del corazón, para podernos frenar un poquito y asertivamente decir lo que sentimos, pero con empatía. Eso significa, me debo ubicar en la otra persona, porque también la otra persona tiene su historia, ¿verdad? Puede ser que la persona está mal formada, que yo tal vez ese novio, que luego llega a ser un esposo y de muchos años no junta las medias, no junta el paño, lo deja botado en el baño. Tal vez fue educado como un nene de mamá, ¿verdad? Y de alguna forma tiene que ser reeducado, ¿verdad? Entonces, para no ofender, ubicarse un poquito, para poder hablar con más cautela. Unir entonces el corazón con la cabeza. Muchas mujeres tienen problemas somáticos a nivel del cuello, dolores, la columna vertebral, tiroides, problema de tiroides y otro tipo de problema de garganta. El cuello representa la unión entre la cabeza y el cuerpo, entre las emociones y la razón. A veces hay una desunión. El corazón va por un lado y los pensamientos van por otro lado y la voluntad va por otro lado. Entonces estamos divididos, ¿verdad? Hago una cosa cuando pienso otra y siento otra. Tenemos que buscar que los tres elementos se alineen. Hacer lo que yo siento, lo que yo pienso y de una forma asertiva, ¿no? Para eso es conocerse a uno mismo, ¿no? Para poder hablar en forma no hiriente, sino en una forma empática. Bueno, ahí sería también hablar de integridad, porque ahí ya vamos a estar haciendo todo lo que pensamos o cómo nos queremos dirigir, pero con hechos totalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando soy tan honesta? Porque es que sí o no, que a veces nos pasa, que decimos, no, es que soy tan honesta y suelto ese montón de palabras, ¿verdad? ¿Cómo hago para controlar esa honestidad? Porque a veces nos abrigamos en que, no, pero es que yo soy súper honesta, yo no le estoy diciendo ninguna mentira, pero en tono hiriente, o tal vez lo que yo vaya a decir a mí no me parezca que puede lastimar a la otra persona, pero efectivamente sí. Podemos estar en lo cierto. Por ejemplo, puede haber algo que es legal, pero no significa que sea justo. No siempre lo legal es justo, ¿verdad? Y no siempre lo justo es legal. Yo puedo decir algo que lo catalogo como legal, ¿verdad? Es verdad, le dije la verdad, pero en un mal espíritu, ¿verdad? Y caigo en injusticia. ¿Por qué? Porque no soy empático, sino lo que estoy utilizando es, digamos, una verdad, ¿no? Técnica para castigar a una persona. Entonces, debo mirarme internamente si en mí hay paz, porque yo lo que debo buscar es una conciliación con esa persona, ¿no? Si a mi pareja le vuelco simplemente un montón de cosas, ¿no? Desde mi ego estoy de alguna manera, perdón el término, pero es la verdad, vomitando, ¿verdad? Toda mi enojo o mi amargura, pero a mí no me está importando el vínculo. ¿De qué me sirve decirle la verdad a una persona si rompo el vínculo? Debemos tener cuidado, el balance perfecto. A mí me interesa tener un buen vínculo con mi pareja, ¿verdad? Entonces tengo que cuidar la forma en que digo las cosas, la manera. Si estoy transmitiendo paz o angustia o ansiedad o descontrol, ¿qué estoy transmitiendo? Los niños son muy perceptivos. Ellos perciben a los padres descontrolados, por ejemplo, y no saben
cómo accionar, se quedan paralizados, ¿verdad? Porque los padres pierden el control, ¿no? Y los ven pelear entre ellos o decirles palabras muy groseras. Y tal vez le están diciendo verdades, pero en un espíritu dañino. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Jesús está en nosotros. Lo que pasa es que a veces la mente está tan llena de egoísmo, de pasión, que tapa esa verdad. Tenemos que serenarnos, aprender a calmarnos. Si tú estás muy enojada con tu hijo, con tu pareja, enciérrate un momento en tu habitación, respira y pídele paz al Señor para poder hablar desde tu corazón, no desde las amígdalas cerebrales, ¿verdad? Porque lo que vas a hacer es cargar de pasión la conversación y no va a haber diálogo. Por eso es que en la terapia a veces las parejas pueden decir cosas que nunca lo pueden decir a solas, porque terminan peleando, ¿verdad? Se desbordan en la pasión. Y en la terapia sí pueden tocar temas, ¿verdad? Con más tranquilidad, con más serenidad. O con los hijos también, ¿verdad? Bueno, hablando de los hijos, ¿cuál sería la educación correcta o algunos tips para enseñarle a nuestros hijos, sean hombres o mujeres, que no se guarden lo que tienen que decir? ¿Cuántos niños hoy están siendo abusados y por temor no le dicen a sus papás que alguien los tocó, que alguien los está invitando o haciéndoles propuestas incorrectas? Por temor los niños no hablan, pero yo creo que esto también va muy de la mano de la educación que le demos en el hogar. Eso es muy importante, es decir, los niños no pueden ir más allá de donde hemos llegado nosotros como adultos, como padres. Yo no puedo pretender que mis hijos sean asertivos, sepan comunicar asertivamente sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, si no ven en mí un modelo o en la mamá. Entonces, muchos niños o adolescentes tienen miedo de hablar con el padre o la madre por las reacciones de ellos. Entonces cosechamos lo que sembramos. Si nosotros no sabemos escuchar porque somos súper reactivos, ¿verdad? Te lo dije, ¿cuándo no? Siempre el mismo, ¿no? Siempre descalificando, reaccionando, pero ¿cómo es posible? ¿No? A veces en cosas muy cotidianas, sin tanto peso. ¿Cómo crees tú que tu adolescente va a venir a decirte, mamá, viera que yo tengo ideas suicidas? ¿Verdad? Yo soy fundador aquí de la Asociación para el Estudio e Investigación del Suicidio. Es impresionante la cantidad de niños y de adolescentes que se suicidan. ¿Y cómo va esto en aumento? ¿No? Y el tremendo espacio que hay entre estos jóvenes, estos niños y sus padres, ¿no? Entonces, yo creo que se está perdiendo la capacidad de diálogo. Cuando tú desarrollas la capacidad, porque esto se desarrolla, nadie nace sabiendo, ¿verdad? Hay que aprender, se puede desarrollar. Hay personas que me dicen, yo soy tan pasional, tan reactiva, yo creo que nunca voy a aprender. Sí, va a aprender. Se requiere un poquito de práctica, un poquito de técnica, para poder calmarse uno y aprender a ser asertivo. Lo más difícil de la comunicación es saber oír. Lo más difícil de las palabras es el silencio, saber interpretar. Los músicos saben a qué me refiero, ¿verdad? El poder del silencio, es parte de la melodía, es fundamental, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber oír, ¿no? ¿Sabemos oír a nuestra pareja? ¿Sabemos oír a nuestros hijos o simplemente somos gente reactiva? Si somos muy reactivas, analízate, porque por algo eres demasiado reactiva. Por algo no soportas un diálogo con tu hijo, ¿no? Entonces, deja que tu hijo confíe en ti. Yo sé que mi mamá me escuchará, ¿verdad? Para eso hay que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Un gran esfuerzo, ¿no? Para que tu hijo se siente y abra su corazón, tiene que confiar en ti, ¿no? Y no tener miedo a tus reacciones, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar?
No, tiene que confiar. Yo sé que mi papá me va a oír, me va a escuchar, ¿no? Así no tiene que ir a buscar a un tío o un terapeuta u otra persona por ahí, ¿verdad? Entonces, si queremos ganarnos el respeto, la confianza de nuestra pareja o de nuestros hijos, tenemos que aprender a oír en paz, a no ser reactivos, sino a hacer preguntas, ¿no? Escuchar, bueno, ¿y qué sientes tú con respecto a eso? ¿Qué te parece a ti? Hacer lo que hacía Sócrates. Oye la angustia de la persona que te está hablando o el tema y hazle preguntas, ¿no? ¿Y qué te parece a ti? ¿No? ¿Qué piensas tú de eso que te está pasando? Justamente en esta semana me escribió una chica a mi Facebook. Hay gente que me escribe, que siente confianza en contarme alguna de sus situaciones y yo agradezco mucho a Dios por eso, porque es una forma también de hablarle de Dios a esa persona que escribe. Y me contaba que es una pareja, llevan 5 años casados, pero ella estaba desesperada. Decía que su carácter era muy fuerte, que ella era muy explosiva y que ya su esposo venía cansándose de eso. Tocaban el tema de tener un bebé y él lo evadía, justamente por el carácter de ella, porque no sabía cuidar las palabras y siempre explotaba. Y ella decía, nunca me traté, eso fue lo que me escribió, estoy desesperada, él se fue ayer de la casa. Y quiero hablar, necesito hablar y por eso te cuento. Y ella me decía, mi papá me hizo sentir siempre menos, fue muy agresivo. Nunca me traté, hoy estoy perdiendo a mi esposo y no lo quiero perder. Hace 4 días decía que me amaba, ya hoy me dice que no quiere estar conmigo. Entonces, ¿cómo situaciones como estas que nos van a derrumbar por dentro, las podemos evitar? Cuidando lo que decimos, cómo nos expresamos y más con la persona que amamos. Sí, nos pasamos la vida haciendo transferencia del pasado al momento presente. Entonces, ella no le está hablando al esposo, le está hablando al papá. No está reaccionando frente al esposo, está reaccionando frente al papá. En la terapia uno se pregunta, ¿no? Cuando uno ve a las parejas interactuar, ¿frente a quién está interactuando? Puede ser que esté el esposo ahí, pero no es al esposo el que le está diciendo eso. No está reaccionando con ese nervio, con esas nervias, esa angustia frente al esposo. No, es al papá. Está haciendo transferencia, depositando en el esposo o en el hijo, ¿no? Los miedos, el dolor, la herida del pasado. Entonces nos pasamos haciendo transferencia, ¿no? ¿Qué significa también eso? Bueno, que otros pagan las facturas, ¿verdad? Que no les corresponde. Y tenemos que tener ese cuidado, buscar, como tú dices, la sanidad. Necesito analizarme por qué yo reacciono en el momento presente sin control, ¿verdad? ¿Por qué tengo que andarme asegurando un lugar en la vida? Porque nunca me lo dieron tal vez, cuando niña, ¿no? Y yo me siento desubicada, siento que tengo que demandar en la vida. No, la persona sana no demanda, simplemente está en la vida. Es libre, Libre. no le pesa nada por No le dentro. pesa. Nos queda 1 minuto y medio y me parece importantísimo cerrar con la forma en que debemos dirigirnos de una forma libre. ¿Y a quién le contamos las cosas que llevamos por dentro? Porque a veces estamos tan desesperados y le contamos esa situación a X persona y resulta ser que me puede decir que es confiable, pero luego ya va y se lo contó, mira, ese no se lo contesta a nadie. Entonces más bien no me va a sumar, no me va a hacer crecer. ¿Y cuándo tenemos que buscar ayuda profesional? ¿A quién le cuento las cosas y cuándo buscar ayuda profesional cuando me siento tan oprimida y no puedo expresar lo que siento? Sí, tenemos que comunicar, tenemos que unir las palabras a las emociones, ¿verdad? Porque a veces hablamos, ¿verdad? Pero no conectamos con las emociones. Entonces, muchas veces contamos la misma historia a muchas personas como una forma de catarsis, pero no es sanadora, ¿no? Porque tal vez la persona que tenemos al frente no sea la indicada.
la persona indicada nos va a ayudar siempre a unir todo el mundo mental que tenemos, ¿no? El desborde mental en pensamiento con el corazón, con las emociones, para que nosotros podamos, lo que se dice en psicoanálisis, apalabrar, traducir en palabras justas lo que sentimos, el conflicto. Si yo no resuelvo un duelo, si yo no resuelvo un conflicto, lo voy a actuar una y otra vez. Y voy a andar repitiendo la historia 1000 veces, contando 1.000.000 de veces, ¿verdad? O haciendo acting out, haciendo cosas, ¿no?, que yo no entiendo por qué las hago. Y la gente, ¿por qué será que yo soy así? ¿Por qué será que hago esto? Ni ella misma sabe. O incluso por qué espanto a la gente con mis palabras, con mi forma de ser. Sí, ¿por qué la gente me deja? ¿O por qué atraigo solamente gente de ese tipo? Cuidado, ¿verdad? Porque desde el inconsciente tal vez nosotros estamos generando todo esto. Y tenemos que penetrar adentro, conocernos a nosotros mismos. Ahí es donde debemos buscar la ayuda profesional en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces buscamos un consejo. Dime, ¿tú qué harías? ¿Qué te parece? ¿Qué hago? ¿No? Bueno, mira, ¿por qué no lo hace así? Ok, lo voy a hacer, pero no profundicé en mí. ¿Realmente yo quiero hacer eso? ¿Estoy yo plenamente seguro de hacer eso? ¿No? ¿Me hago cargo yo de mi vida en este momento al actuar de esta manera? ¿O estoy actuando el deseo de otra persona? Bueno, la verdad es que siempre se aprende muchísimo en estos espacios. Ojalá que parte de la información que hemos dado aquí quede ahí en su corazón, sobre todo que todos los días, porque la vida es hoy, mañana no existe, no sabemos si vamos a llegar a mañana, aprovechar las bendiciones que Dios nos da. Y si hay algo que nos está oprimiendo el corazón, que no nos está dejando ser libres, ojalá lo podamos detectar, ojalá que podamos buscar ayuda profesional. ¿Qué hay? Que busquemos a las personas adecuadas, a las cuales podamos abrir nuestro corazón, incluso que nos puedan referir a otra persona que también nos pueda ayudar, que sea más neutra, más objetiva, alguien profesional, un psicólogo, una psicóloga que nos pueda orientar, porque al final la decisión la vamos a tomar y ojalá que esa decisión con nuestras palabras, primero interiormente, nos ayuden a crecer, a ser mejores personas. Y como lo decíamos al inicio, ¿cuál era el versículo que les dije que debemos aplicar todos los días? ¿Se recuerdan? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que un gusto, de verdad, haber compartido con ustedes, doctor Machado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Angie. Angie Ortega, un aplauso para Angie, nuestra experta en comunicación. Gracias, Merce Edwards, un aplauso también en esta mañana que hemos sido instruidos. Doctor Mario Machado, muchas gracias. Gracias, Vicky. ¿Qué clase de especialistas nos vienen a instruir? Fuimos edificadas, aprendimos, echamos para nuestro saco, como dicen popularmente. Y saben, le decía al Señor, hablando con nuestro Padre, usted se comunica con Él. ¿Cómo será nuestra comunicación con Él? ¿Asertiva o no tan asertiva? Vieras que Él es tan sencillo, es como, igual como estamos hablando usted y hoy aquí en esta mañana, Él es muy sencillo para hablar. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús tan lindo, hablaba en metáfora, en parábolas, con tal de llevar el mensaje de esperanza y de amor. Y decía, de la forma más asertiva voy a dar el mensaje. De la forma más asertiva, yo quiero dejar claro aquí, en este tiempo, en la tierra, que a qué vine. Y fue a traer el mensaje de vida y de vida eterna. Y en Juan 4 está Jesús, dice que está al lado del pozo de Jacob, que era como mediodía y él estaba cansado. Y se sentó y apareció una mujer. Apareció una mujer, la mujer samaritana. Y viene el maestro y le dice, mujer, dame de beber. Inmediatamente ella llega y dice, pero
¿cómo usted me va a hablar a mí si yo soy de Samaria y usted es judío? Y se supone que según las normas, usted y yo no tenemos que tener comunicación alguna. Pero como era un mensaje nuevo y de esperanza, se rompieron los paradigmas, las estructuras, porque eso es lo que hace el mensaje de Dios. Y sigue hablando la mujer, podrá hablar, ¿verdad? Y Jesús está ahí junto al pozo. Y ella le dice, ¿cómo me vas a pedir de beber? ¿Cómo me vas a pedir de beber? Y le dice el maestro, si supieras quién te está pidiendo de beber, más bien me pedirías a mí del agua, de agua viva. El agua viva, el manantial de vida eterna del cual yo soy portador. Y viene ella y empieza a verlo todo así como materialmente, obviamente, naturalmente, y le dice, pero es imposible. O sea, no traes ni nada para sacar el agua del pozo. Era una realidad lo que estaban viendo. Pero viene el maestro con esas metáforas, con esas parábolas, con ese amor genuino, y la empieza a llevar en una conversación que duró tamaño rato. Yo me imagino que sudó bastante el maestro a mediodía allá junto al pozo, pero tenía que llevar el mensaje. Y dice que llegó y la confronta, llega un momento donde la confronta y le dice, ve y trae a tu marido para sacar agua, ¿verdad? Y le dice, ella, no tengo marido. Y dice, bien has dicho. Empieza a confrontarla con la realidad. Y ahí el mensaje no solamente trae la revelación, sino la transformación de esa mujer. Y ahí ella dice, wow, este trae un mensaje diferente. Qué fácil hubiese sido para Jesús decir, con esta no puedo hablar porque las reglas dicen que no hable. Con esta me quedo callado aquí porque es mujer, no puedo hablar con ninguna mujer. Se supone que los judíos no hablamos con las mujeres, y menos esta que no tiene buena reputación, y menos en público. Pero se rompieron las estructuras porque llegó el mensaje de vida eterna. Y sabe, dice que Jesús pasó por ahí, quiso pasar por ahí para cortar camino, pero era porque había un propósito. Y Él está aquí en este lugar. Y no es por casualidad, es con un propósito. Inmediatamente la mujer le dice, es que aquí venimos a adorar, porque este es el pozo de Jacob. Y le dice el mensaje que revolucionó la vida de esa mujer, donde le dice, ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y yo me imagino que el mensaje iba teniendo la revelación, y después baja el corazón y viene la transformación. Y hasta que ella hizo, ¡fum! Este es el Mesías, al que estoy esperando, al que estábamos esperando. Este es del que tanto han hablado, pero lo tengo enfrente. Y él termina diciéndole, sí, lo tienes aquí enfrente. Sí, lo tienes aquí enfrente. Y la situación de esa mujer era difícil. Era difícil. No sé cuál es tu situación en esta mañana. No sé, pero Él sí la sabe. A tal punto que pasó por Samaria, siendo judío. Porque Él no se fija en tu pecado ni en mi pecado. Él se fija en quién eres y en quiénes somos en Cristo Jesús. Y hoy Él está aquí, y para darnos agua de vida eterna. Es una fuente inagotable. Y quiere formar parte de tu vida. Ya no quiere cargas. Dice, dame las cargas, dámelas, yo las llevo. Pero déme la oportunidad a mí. El agua que porta Jesús es para nunca más volver a tener sed. Y fueron como 20 versículos que habló esta mujer, porque ¿cómo hablamos las mujeres, verdad?
Y yo puedo sentir aquí la presencia de Dios. Y si usted dice aquí en esta mañana, wow, especialistas, gente edificando regalos, pero aquí está el regalo de vida eterna. Pido por favor que inclinen su rostro ahí donde están. Gracias. ¿Usted sabe, mujer o hombre de Dios, a quién le estoy hablando en esta mañana? Que usted dice, necesito un cambio en mi vida. Necesito que Jesús me dé de esa agua, de ese manantial, para no tener sed jamás. Esa es la metáfora más poderosa que hoy te presenta el Rey. Si le quieres recibir, levanta tu mano ahí donde estás. Vamos, en el nombre de Jesús. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sí, levanta tu mano porque el Señor quiere decir y darte de ese manantial de vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Usted dice, necesito algo diferente. Sí, tu situación es real, pero hoy es día de salvación. Y le quieres recibir como su Señor. Levante su mano si esta es la primera vez que va a hacer esa oración conmigo. Le vamos a acompañar todos, porque hoy hay un manantial de vida para ti. Gracias, Señor. ¿Me acompañan todos? Diga, Señor Jesús, hoy delante de ti, rendidas, venimos a ese manantial, un manantial de vida eterna. Hoy te acepto, Rey, como mi único Señor y Salvador. Lávame de todos mis pecados. Sáname con el poder de tu sangre. Y dame de beber de esa agua para nunca más volver a tener sed. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a cada persona. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Dice que dejó su cántaro y corrió. Corrió a decir que había conocido al Mesías.